área, que es el área de salud mental, Cibersam. Es un área con 25 grupos de investigación clínica, preclínica y translacional. Está orientado fundamentalmente al estudio de trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, trastorno bipolar, entre otros, así como trastornos de ansiedad y mentales en niñas, niños y adolescentes, y a la innovación terapéutica en este área. Y para presentar uno de sus trabajos más interesantes, tenemos con nosotros a Susana Carmona, investigadora del Hospital Gregorio Marañón, licenciada en Psicología Clínica y doctorada en Neurociencia Cognitiva. Su investigación se centra en el estudio del cerebro humano, tanto normal como patológico, utilizando técnicas de resonancia magnética multimodal, y una de sus líneas principales de estudio está dirigida a caracterizar cómo se adapta el cerebro de la mujer durante el embarazo y la crianza, la maternidad, y determinar si eso tiene implicación en adaptaciones neuronales y en la aparición de trastornos mentales en el posparto. Bienvenida, un fuerte aplauso para ella. Creo que ahora nos van a poner, no sé si le tenemos que dar... Quería enseñaros a mi niña. Esta soy yo hace 2 años en el Improciencia, que fue el evento que organizamos en la Semana de la Ciencia de Madrid en 2016. Y ese es el resultado de esa barriga, es Paula, que tiene 21 meses. Y yo, aprovechando que estaba aquí Susana, pues le quería hacer algunas preguntas. Por supuesto, sí. Bueno, estoy preocupada porque se oye, se comenta. ¿Debo preocuparme por mi memoria con esto del embarazo? Vale, bueno, hablaremos un poquito más durante la charla, pero en realidad tenemos que entender que cuando una mujer es madre hay algo que llama muchísimo nuestra atención, que es mantener la supervivencia y el bienestar físico y psíquico del bebé. Es como muy llamativo y coge todos nuestros recursos atencionales. Entonces, nosotros nacemos con estos recursos atencionales. No es que la maternidad nos dé superpoderes y nos añada otros recursos. Tenemos estos. Si gran parte de estos se los lleva el bebé, pues obviamente el resto tendremos que repartirlos para funcionar. Por ejemplo, el otro día entré a casa con mi hija y las llaves, el bolso, el abrigo, todo. Entonces de repente subió corriendo, se fue al sofá y empezó a saltar. Pues yo preocupada porque se cayese, porque ya le falta un diente y tiene una ceja rota y tiene 3 años solo, pues obviamente fui a ayudarla y dejé las llaves en el primer lugar en el que encontré. Entonces, pues no presté atención a dónde dejaba las llaves, es lógico que después pues no recuerde dónde dejaba las llaves, pero no es una pérdida de memoria por sí, sino una nueva centralización de recursos atencionales. Me dejas más tranquila y ya no tengo excusa para que mi jefe en primera fila, cuando se me olvide algo, no sabré qué decirte. También te quería preguntar, y esto es muy sincero y es muy real, me siento diferente desde que soy madre y bueno, no sé si tiene que ver con cambios neuronales. Pues en realidad, como veremos, el cerebro de la madre cambia y mucho, pero a nivel psicológico sí que es verdad que todas las que somos madres sabemos pues, que hay cosas que antes nos molestaban que de repente parecen más triviales, cosas que antes nos gustaban que de repente nos generan cierto rechazo, pero en general lo más importante es que antes de ser mamás, pues nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras motivaciones están sobre todo centradas en nosotras, ¿no? Y en el momento en el que eres mamá, gran parte de estos pensamientos, emociones y acciones se centran en el bebé. Entonces hay veces que los deseos del bebé y los propios van alineados, todo perfecto, pero hay veces que el bebé quiere comer y tú quieres dormir y entonces ahí tienes que luchar un poco contigo misma e intentar pues, comportarte de manera altruista. Ya veremos que la maternidad es mucho de altruismo. Y ya la última pregunta, y no robo más tiempo de la presentación. ¿Por qué sentimos de repente esa empatía, cuando vemos algo triste o algo que le pasa a algún niño y nos sentimos mal? Y eso también se ve en el tema de estar en colaboración con otras mamás. Esto es muy evidente para mí ahora. Sí, en realidad porque las regiones principales que cambian son unas regiones implicadas en estos procesos. Entonces, si te parece, ya cuando explique toda la charla, voy pues poniendo ejemplos sobre esto. Te dejo con ello. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y dejadme hablar de este tema que me apasiona, que es cómo cambia el cerebro durante la maternidad. Vale.
Me gustaría empezar con esta frase que básicamente dice que cuando nace un bebé también nace una madre. La mujer existía, pero la madre es algo nuevo, es una mujer nueva. Básicamente esta frase recoge lo que hemos hablado con Luzma, que es pues, que antes estábamos centradas en nosotras mismas y ahora tenemos algo más importante, que es mantener el bienestar físico y psíquico de nuestro hijo. Pero ¿cómo nos cambia la maternidad? Ya desde el embarazo, cada uno de los órganos y sistemas del cuerpo de la mujer se modifica. En general nosotros vemos pues, que la barriga está más grande y ya, pero en realidad hay cambios a nivel cardiovascular. Para que os hagáis una idea, una mujer embarazada al final del embarazo tiene aproximadamente un 50% más de volumen en sangre que una mujer no embarazada. Hay cambios en el sistema respiratorio, en el sistema urinario. Cambia la coloración de nuestra piel. Todas las que hemos sido mamás sabemos que en cierto momento del embarazo ciertas partes de nuestro cuerpo cambian de color. Entonces, todos estos cambios están orquestados por el sistema hormonal. Las hormonas, tanto las propias de la madre como las que libera la unidad fetoplacentaria, viajan por el torrente sanguíneo y modifican los diferentes órganos. La relaxina, por ejemplo, aporta flexibilidad a los ligamentos y a los músculos para albergar mejor al bebé y poder expulsarlo por el canal de parto. Otras hormonas aumentan el tamaño de las glándulas mamarias para acumular leche, que es el principal alimento del bebé durante el posparto. Es decir, estas hormonas cumplen una función adaptativa, tienen una finalidad, que es facilitar el proceso de embarazo, parto y posparto. Entonces, si el embarazo puede modificar cada uno de los órganos y sistemas del cuerpo de la mujer, es lógico pensar que también podrán modificar el cerebro. Entonces, aquí surgen dos preguntas principales. ¿Puede el cerebro modificarse? La respuesta es sí. Antes se pensaba que no, que era algo bastante más estático, pero hoy sabemos que no, que existe una cosa que se llama plasticidad cerebral y el cerebro con el que os habéis levantado esta mañana es diferente al cerebro con el que os vais a acostar esta noche. ¿Pueden las hormonas modificar el cerebro? Las hormonas son uno de los inductores más potentes de plasticidad cerebral. Son capaces de modificar la estructura y la función de las neuronas. Y también son capaces de poner en marcha procesos de regeneración neuronal y de eliminación de neuronas. Entonces, cuando decimos que en el embarazo aumentan las hormonas, estamos hablando de estos niveles. Es decir, durante el embarazo, una mujer llega a tener hasta 40 veces más niveles de estrógenos que una mujer no embarazada. Aquí vemos una gráfica que representa pues, la vida de una mujer, espero que se alargue bastante para allá, y los niveles de estrógenos. Y como podéis ver, el embarazo en solo 9 meses tenemos el cerebro inundado de este tipo de hormonas. Hay otro periodo similar que es durante la adolescencia. Entonces, mirando qué ocurre en el cerebro durante la adolescencia, podríamos tener una clave acerca de qué pasa en el cerebro durante el embarazo. Vale, pues en la adolescencia las hormonas sexuales no solo modifican nuestro cuerpo para convertirlo de un niño a un adulto, sino que también modifican nuestro cerebro. Y lo hacen poniendo en marcha ciertos procesos. Uno de ellos se llama poda sináptica, que básicamente consiste en eliminar neuronas que considera que no son necesarias para fortalecer las más relevantes. O eliminar también conexiones neuronales. Es algo así como, se llama poda sináptica porque es parecido a lo que hacen con un árbol, ¿no? Es podar las ramas que consideran que son más irrelevantes y dejar las principales. Entonces, literalmente, durante la adolescencia, nuestro cerebro disminuye de volumen. El cerebro de un adulto tiene menor volumen que el cerebro de un niño. Y esta disminución se produce de manera coherente con el desarrollo, es decir, aquellas regiones cerebrales que se encargan de procesos más sofisticados, como el razonamiento moral, maduran más tarde, el volumen se encogen más tarde, se encogen aproximadamente a los 21 años. Vale, esto es lo que ocurre durante la adolescencia. ¿Y qué ocurre durante el embarazo? Pues por curioso que parezca, hasta hace relativamente poco sabíamos prácticamente nada acerca de cómo el embarazo cambia el cerebro de una mujer. Y esto es lo que nos preguntábamos en nuestra investigación. Entonces, ahora, si me permitís, os voy a contar la historia real que hay detrás de por qué realizamos este estudio. Es una historia personal que se ambienta en Barcelona, porque soy de Barcelona, en el 2010, en la Unitat de Recerca en Neurociencia Cognitiva. Entonces, en ese laboratorio estábamos trabajando el Celine Huxema, Erika Barba y yo. Eran mis 2 doctorandas, pero éramos muy, muy buenas amigas. Entonces, un día íbamos en coche y veníamos de la universidad y nos íbamos a tomar algo y estábamos hablando de un estudio que realizábamos acerca de cómo la meditación puede inducir cambios de plasticidad cerebral. Y íbamos conduciendo y a todo eso Erika nos dijo
que nos tenía que confesar que quería quedarse embarazada. Entonces, pasando del tema personal al laboral, dijimos, ostras, pues eso sí que tiene que inducir cambios importantes, porque realmente tienes que enfrentar a una situación completamente nueva. Y empezamos a hablar en el trayecto de lo que creíamos saber acerca de cómo el embarazo cambia el cerebro. Bueno, varias cosas que después, en lugar de ir a tomar algo, volvimos al laboratorio y nos pusimos a investigar qué había de cierto en todo aquello que pensábamos. Y básicamente la conclusión es que casi todos los estudios estaban hechos en animales, principalmente en roedores, y la otra es que hay mucha opinión y muy poca base científica sólida acerca de eso. Entonces hablamos con el director del departamento, Óscar Vilarroya, y intentamos convencerle para que nos dejase realizar este estudio a horas extra y sin financiación. Y pues aceptó y empezamos a realizarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros queríamos ver cómo cambiaba el cerebro durante el embarazo. Pues contactamos con parejas que tenían pensado quedarse embarazadas en un futuro próximo y escaneamos su cerebro antes de quedarse embarazadas y una vez habían dado a luz. Una de estas parejas obviamente era Erika. Entonces, lo que hicimos fue comparar cómo estaba el cerebro en este punto temporal y cómo estaba en este punto temporal. Y como controles, para controlar otras variables, pues parejas que ni tenían hijos ni tenían pensado tenerlos. Y aquí os muestro los resultados. Como podéis ver, en ninguno de los grupos hay cambios cerebrales excepto en las madres. Y se trata de cambios cerebrales muy importantes. Viendo los resultados, nos dimos cuenta que estos cambios cerebrales, estas reducciones en el volumen de sustancia gris, no están localizadas de manera azarosa, sino que están localizadas en lo que se conoce como la red de la teoría de la mente. ¿Y qué es la teoría de la mente? La teoría de la mente es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro. Por ejemplo, si yo quiero inferir qué puede estar pensando esta chica de la camiseta negra, pues básicamente lo que hago es proyectar mi mente e imaginarme que soy ella. Es decir, pues ¿qué pensaría yo si estoy en una charla a las 8 de la tarde, a la que he venido, creo, voluntariamente? ¿Sí? Vale. Y tengo esta expresión facial. Entonces, yo en este momento estoy poniendo en marcha la red de la teoría de la mente. Estoy intentando ponerme en el lugar de esa persona para inferir qué debe estar pensando esa persona. Pues bien, a las madres hay una reducción de volumen muy importante en estas regiones que se encargan de estos procesos. Bueno, cuando vimos esto, Erika ya había dado a luz, ya teníamos ese punto temporal y entonces nos preguntábamos cuánto duraba esto. O sea, si era alguna cosa exclusiva del posparto o si perduraba más allá. Y volvimos a contactar a algunas de las madres y las escaneamos 2 años más tarde para ver si estos cambios eran duraderos. Y observamos que eran duraderos, es decir, que persistían en el tiempo. Entonces esto llega a la prensa y las noticias de algunos medios es a las mujeres se les atrofia el cerebro con el embarazo. Incluso llegamos a leer comentarios cómo se nota que esta investigación no la han hecho mujeres. Como si te supieses. Bueno, entonces, como hemos visto, en biología no siempre una reducción de volumen significa un deterioro cognitivo, sino que hay veces, como por ejemplo durante la adolescencia, que es todo lo contrario. Es decir, una reducción de volumen implica una poda sináptica y nadie se le ocurre decir que un adulto tiene el cerebro atrofiado en comparación con un niño. Bueno, de todas maneras, como sí es verdad que hay cierta controversia y hay estudios que dicen que sí hay déficits, otros que dicen que no hay déficits, las madres a veces dicen pues, que sienten pérdidas de memoria, entonces nosotros decidimos medirlo y medimos una serie de baterías cognitivas antes del embarazo. Medimos atención, memoria, funciones ejecutivas, respuesta, capacidad de aprendizaje. Los medimos antes del embarazo y después del parto. Y no solo no observamos diferencias, sino que tampoco observamos una asociación entre los cambios cerebrales y la variabilidad en estas funciones cognitivas. Lo que sí observamos fue que aquellas mujeres cuyo cerebro había cambiado más tenían un mejor vínculo materno-filial. Es decir, cuando vinieron a la segunda sesión, cuando ya tenían al bebé, les pasamos una batería, unas preguntas, que estaban dedicadas a medir eso, cómo era su relación con el bebé, cuánto disfrutaban interactuando con el bebé, si sentían cierta hostilidad, si sentían que el bebé les quitaba tiempo. Y entonces vimos que aquellas madres a las que más les había cambiado el cerebro eran aquellas que puntuaban más alto en esta escala de vínculo materno-filial. De cierta manera favorece que nos comportemos de manera altruista. Bueno, decíamos antes que, y con esto ya acabo, que la teoría de la mente me permite proyectarme en otra persona e intentar inferir qué debe estar pensando esa persona. Y esta remodelación en las regiones de la teoría de la mente en la madre
podría deberse a un fenómeno que todas las mamás podemos entender, que es que más que proyectarme en el bebé está fusionado conmigo. Es decir, yo no tengo que hacer ningún ejercicio para intentar ponerme en el lugar del bebé, porque es una especie de extensión y sigue siendo una extensión a lo largo de los años. Entonces, esto hace que las penas y alegrías del bebé pues, se vivan casi más intensamente que las propias, y los logros del bebé casi más intensamente que los propios. Y eso nos facilita muchísimo comportarnos de manera altruista, porque no estoy sacrificando para otra persona. La felicidad de otra persona es igual de recompensante que la mía, y el dolor de otra persona, y en esta imagen creo que se ejemplifica muy bien, lo vivimos en nuestra propia carne. Y ya para acabar os quiero dejar con esta frase y esta foto que se realizó cuando nos aceptaron en el estudio. Entonces este es Florian, el hijo de Celine, Marlene, la hija de Erika, y yo estoy embarazada de mi hija Alexandra. Y ya está, muchísimas gracias. Seguramente la habréis identificado también, es la banda sonora de La vida es bella, y la hemos elegido porque el embarazo puede ser bellísimo, pero después nace la criatura y empiezan los cólicos, las noches sin dormir, las preocupaciones, que nadie te cuenta lo preocupada que puedes llegar a estar.